Hay algo que te ha estado pesando. No sabes bien cómo nombrarlo, pero lo sientes. Es esa sensación de que algo no encaja, de que por más que te esfuerces, el resultado no cambia. ¿Has sentido que estás dando vueltas en círculos, resolviendo lo mismo una y otra vez, y aún así el alivio no llega? No estás solo en eso. Muchas personas pasan años, décadas incluso, atacando lo que creen que es el problema, sin darse cuenta de que el verdadero origen está escondido en otro lugar. Es como podar las ramas de un árbol enfermo todos los días, sin jamás tocar las raíces. Las ramas vuelven a crecer. El árbol sigue enfermo. Y tú sigues cansado. Lo que vas a escuchar hoy no es una lista de consejos superficiales. Es una conversación honesta sobre lo que realmente está pasando debajo de todo lo que ves. Para alguien con tu energía, tu fuerza interior y tu historia, este mensaje llega en el momento exacto. No es casualidad que estés aquí ahora. ¿Alguna vez te preguntaste por qué ciertas situaciones se repiten aunque hayas hecho todo lo posible para evitarlas? ¿Y si te dijera que la respuesta no está en el problema que puedes ver, sino en algo mucho más profundo que has ignorado sin querer? Si ignoras lo que vamos a hablar hoy, el ciclo continuará. Pero si escuchas con atención, algo puede cambiar de verdad. Quédate conmigo. Tip 1. La diferencia entre el síntoma y la raíz. Cuando algo duele, la reacción natural es ir directo a donde duele. Si te duele la cabeza, tomas algo para el dolor. Si una relación se rompe, buscas al culpable. Si el dinero escasea, buscas más trabajo. Eso es humano. Pero hay una diferencia enorme entre tratar un síntoma y sanar una raíz, y esa diferencia lo cambia todo. Piénsalo como un jardín. Si hay una planta que se marchita una y otra vez, puedes regarla, podla, cambiarla de lugar. Pero si el suelo está envenenado, ninguna de esas acciones va a salvarla. El problema no está en la planta. Está en lo que la sostiene por debajo, en lo que no se ve. Así funciona también la vida interior. Los problemas que aparecen en la superficie, los conflictos con otras personas, las dificultades económicas, el cansancio emocional, la sensación de estar bloqueado, casi nunca son el problema real. Son señales. Son el cuerpo del árbol diciéndote que algo en las raíces necesita atención. La energía de Aries es poderosa. Hay una fuerza natural en ti para actuar, para avanzar, para resolver. Esa energía es un regalo. Pero esa misma fuerza, cuando se dirige al síntoma en lugar de a la raíz, puede agotarse sin producir un cambio real. Es como correr con toda tu energía en la dirección equivocada. Llegas muy lejos, pero no a donde necesitas ir. Durante años, quizás décadas, has resuelto problemas con determinación. Eso te ha traído hasta aquí. Pero hay un nivel más profundo de comprensión que aún no has alcanzado, y ese nivel es el que marca la diferencia entre los cambios temporales y la transformación real. La diferencia entre parchar y sanar. El primer paso no es actuar. Es observar. Es hacerse la pregunta incómoda, ¿estoy atacando el síntoma o la raíz? ¿Estoy ocupado o estoy progresando? Esa pregunta no es pequeña. Es la que abre la puerta a todo lo demás. Entender esta diferencia es el cimiento de todo lo que sigue. Porque cuando ves con claridad dónde está el origen de algo, tu energía se vuelve precisa. No se dispersa. No se agota en lo que no importa. Se dirige exactamente a donde puede producir un cambio verdadero y duradero. Y una vez que ves la raíz por primera vez, ya no puedes dejar de verla. Todo cambia. La forma en que interpretas los problemas, la forma en que respondes a ellos, la forma en que te relacionas contigo mismo. Todo se vuelve más claro. Pero para llegar ahí, primero necesitas entender lo que Aries suele confundir con el problema, y eso es exactamente lo que viene a continuación. Tip 2. Lo que Aries suele identificar como el problema. Hay una tendencia muy particular en la energía de Aries que vale la pena nombrar con honestidad y sin juicio. Cuando algo no funciona, la mirada suele ir hacia afuera primero. El problema está en los demás. En las circunstancias. En el momento que no es el adecuado. En la persona que no respondió como esperabas. En el sistema que no te da lo que mereces. Y no es que estés equivocado del todo.
Muchas veces esas cosas son reales. Las personas fallan. Las circunstancias son difíciles. El momento puede ser complicado. Pero hay algo que ocurre cuando siempre se mira afuera. La solución siempre está fuera también. Y eso significa que tú, con toda tu fuerza, te conviertes en alguien que espera. Que depende de que algo externo cambie para poder avanzar. Y esa posición, aunque no lo parezca, es una de las formas más sutiles de perder el poder. Lo que Aries suele identificar como el problema es el obstáculo visible. La persona que dijo que no. El proyecto que no salió. La puerta que se cerró. El dinero que no alcanzó. La relación que terminó. Y toda la energía se vuelca en ese obstáculo. Se analiza, se discute, se sufre, se intenta superar. Pero mientras tanto, el patrón interno que generó esa situación permanece intacto, esperando crear la próxima versión del mismo obstáculo. ¿Has notado cómo ciertos tipos de problemas se repiten en tu vida con distintos nombres? Una relación termina y la siguiente tiene un conflicto similar. Un trabajo no funciona y el siguiente tiene el mismo tipo de dificultad. Un proyecto fracasa y el siguiente tropieza en el mismo punto. Eso no es mala suerte. Es el patrón diciéndote que hay algo más profundo que atender. Identificar el problema correcto no es fácil. Requiere un tipo de honestidad que duele un poco. Requiere mirar hacia adentro con la misma valentía con que Aries mira hacia afuera. Pero esa valentía ya la tienes. Siempre la has tenido. Solo necesitaba una dirección diferente. Si lo que estás escuchando se siente verdadero, imagina lo que podría suceder si aplicaras esta energía de manera intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado, orientación diaria, dirección enfocada y un impulso real hacia adelante. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Tip 3. La historia que te has contado sobre por qué las cosas no funcionan. Todos llevamos una historia. Una narrativa que construimos con el tiempo para explicar por qué las cosas son como son. Para Aries, esa historia suele ser una mezcla de orgullo genuino y heridas no reconocidas. Y esa combinación crea un relato que, aunque tenga elementos verdaderos, también tiene puntos ciegos que bloquean el avance. La historia puede sonar así: yo siempre me esfuerzo más que los demás y aún así las cosas no me salen. O, la gente no sabe apreciar lo que doy. O, cada vez que confío, me terminan fallando. O, nací en el momento equivocado, en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. Estas historias no son mentiras completas. Tienen semillas de experiencias reales. Pero se han convertido en algo más que recuerdos. Se han convertido en lentes. En la forma en que interpretas todo lo nuevo que te pasa. Cuando llevas una historia de que el esfuerzo no es reconocido, dejas de reconocer los momentos en que sí lo es. Cuando llevas una historia de que la gente te falla, interpretas los errores normales de los demás como traiciones. Cuando llevas una historia de que naciste en el momento equivocado, cada dificultad confirma esa creencia. La historia se vuelve un filtro que selecciona solo la evidencia que la confirma. Eso es lo que hacen las historias que cargamos sin examinarlas. No nos protegen. Nos encierran. Y lo más difícil es que esa historia se siente completamente real, porque ha sido confirmada muchas veces. No por la realidad objetiva, sino por la forma en que la percibimos a través del filtro. Para alguien como tú, que ha vivido mucho y que ha enfrentado cosas que otros no podrían imaginar, esta historia tiene capas. Tiene una historia de resistencia genuina, de fuerza real, de haber superado cosas difíciles. Eso es parte de quién eres. Pero también hay capas de dolor que nunca se nombraron del todo, de expectativas que no se cumplieron, de decepciones que se guardaron en silencio. La buena noticia es que las historias pueden reescribirse. No borrando el pasado, sino eligiendo qué partes definen el futuro. No negando el dolor, sino dejando de permitir que ese dolor decida lo que es posible de aquí en adelante. La historia que te has contado hasta hoy te trajo hasta aquí. Pero no tiene que ser la historia que te lleve al próximo capítulo. Y cuando cambias la historia, algo cambia también en los patrones. Porque los patrones no son independientes de la historia.
Los patrones se alimentan de ella, viven dentro de ella, se repiten porque la historia los sostiene. Entender eso es lo que viene ahora. Tip 4. Los patrones que se esconden detrás del problema aparente. Un patrón es como una corriente bajo el agua. La superficie puede estar quieta, puede parecer calmada, pero hay un movimiento constante por debajo que arrastra sin que lo notes. Así funcionan los patrones emocionales y de comportamiento. No siempre son visibles. Pero están ahí, moviendo las cosas en una dirección que no elegiste conscientemente. Para Aries, uno de los patrones más comunes que se esconde detrás de los problemas aparentes es el ciclo de la urgencia. Hay una tendencia a actuar rápido, a moverse antes de que la situación sea completamente clara, a responder desde el impulso en lugar de desde la reflexión. Eso en sí mismo no es malo. La acción es una de las grandes virtudes de esta energía. Pero cuando la urgencia viene del miedo a perder el control, o del miedo a no ser suficiente, o de la incomodidad con la quietud, se convierte en un patrón que genera más caos que soluciones. Otro patrón frecuente es el de la autosuficiencia llevada al extremo. La dificultad para pedir ayuda. La resistencia a mostrar que algo duele. La tendencia a seguir adelante como si todo estuviera bien cuando por dentro hay algo que está pidiendo atención. Ese patrón protege de la vulnerabilidad, sí, pero también aísla. Y ese aislamiento, con el tiempo, se convierte en el tipo de soledad que no tiene que ver con estar rodeado o no de personas. Tiene que ver con no sentirse visto de verdad. También está el patrón de la confrontación prematura. Cuando algo no va bien, la reacción puede ser enfrentarlo directamente antes de haber entendido qué está pasando de fondo. Y esa confrontación a veces resuelve la situación inmediata, pero no toca el origen. Así que el mismo tipo de conflicto vuelve, con otra persona, en otra situación, con otro nombre, pero con la misma estructura. Lo importante no es juzgar estos patrones. No surgieron de la nada. Cada uno de ellos fue en algún momento una respuesta inteligente a una situación difícil. El problema no es que existan. El problema es cuando siguen funcionando en automático, en contextos donde ya no sirven, donde generan el resultado contrario al que buscas. Reconocer un patrón es el primer acto de libertad frente a él. No tienes que eliminarlo de un día para otro. Pero cuando lo ves, cuando lo nombras, cuando dices ahí está otra vez, algo cambia. La automaticidad se interrumpe. Hay un espacio, aunque sea pequeño, entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio está la posibilidad de elegir diferente. Pero detrás de los patrones hay algo aún más fundamental que los sostiene. Algo que no es visible a primera vista. Y eso tiene que ver con las emociones que nunca llegaron a procesarse del todo. Tip 5. El papel de las emociones no procesadas. Hay emociones que se vivieron, pero que nunca se terminaron de sentir. Situaciones que se atravesaron con fuerza, que se superaron en apariencia, pero que dejaron algo sin resolver por dentro. Eso es lo que llamamos emociones no procesadas. Y tienen un papel central en los problemas que siguen apareciendo, aunque no lo parezca desde afuera. Para alguien con la energía de Aries, el procesamiento emocional a veces se saltea sin querer. La tendencia natural es hacia la acción, hacia el movimiento, hacia resolver y seguir adelante. Quedarse en el sentimiento, explorarlo, dejarlo estar sin apurarlo, eso puede sentirse como debilidad o como pérdida de tiempo. Pero las emociones no desaparecen solo porque no se les preste atención. Se guardan. Se acumulan. Y cuando se acumulan demasiado, empiezan a influir en las decisiones, en las reacciones, en los patrones, sin que hayas elegido conscientemente que lo hagan. Piénsalo como el otoño. Cuando las hojas caen, si no se recogen, se acumulan. Con el tiempo se convierten en una capa espesa que dificulta que la nueva vida emerja en primavera. No es que las hojas sean malas. Son parte natural del ciclo. Pero necesitan ser reconocidas, recogidas, transformadas. Si se ignoran, bloquean lo que viene. Las emociones no procesadas más comunes en la energía de Aries incluyen la frustración guardada durante años sin haber encontrado un espacio para expresarse completamente. El duelo que se atravesó de pie, con fuerza, sin permitirse llorar de verdad. La decepción profunda que se convirtió en cinismo o en distancia emocional para protegerse. El miedo que nunca se admitió como tal,
que se disfrazó de enojo o de control. Y a veces, la tristeza por versiones de uno mismo que quedaron en el camino, expectativas de lo que se iba a lograr que no se cumplieron y que nunca se despidieron del todo. Estas emociones no son debilidades. Son información. Son el lenguaje del cuerpo y del alma diciendo que algo importante ocurrió y que merece ser reconocido. Cuando se les da espacio, cuando se las nombra sin juzgarlas, comienzan a moverse. Y cuando se mueven, dejan de bloquear. Dejan de alimentar los patrones que no quieres repetir. El proceso no tiene que ser dramático. No requiere romperse. A veces es tan simple como sentarse en silencio y preguntarse honestamente, ¿qué estoy cargando que nunca le puse nombre? ¿Qué sentimiento he estado evitando? ¿Qué herida sigue presente aunque haya intentado dejarla atrás? Esa pregunta abre una puerta. Y detrás de esa puerta, casi siempre, hay una creencia. Una convicción profunda sobre cómo es el mundo, sobre cómo eres tú, sobre lo que mereces o no mereces. Y esa creencia es, muchas veces, la raíz más profunda de todo. Tip 6. La creencia que está detrás de todo. Si los patrones son la corriente bajo el agua, las creencias son el lecho del río. Son la estructura más profunda que da forma a todo lo demás. Y la mayoría de las veces, las creencias más poderosas son las que menos cuestionamos, porque parecen simplemente la realidad. Una creencia no es un pensamiento. Un pensamiento viene y va. Una creencia es algo que sientes como verdad. Algo que no necesita demostración porque ya lo tienes asumido. Así son las cosas. Así soy yo. Así funciona el mundo. Esas frases, cuando se vuelven automáticas, son creencias en acción. Para Aries, algunas de las creencias más comunes que actúan como raíz de los problemas persistentes son estas. La creencia de que el valor propio depende de los logros. De que si no estás produciendo, avanzando, ganando, algo está mal contigo. Esa creencia crea un ciclo de agotamiento, porque el descanso se vuelve culpa, la quietud se vuelve ansiedad, y el valor nunca termina de sentirse sólido porque siempre hay algo más que demostrar. También está la creencia de que mostrar necesidad es peligroso. Que pedir ayuda, expresar que algo duele, admitir que no puedes con todo solo, abre la puerta a ser abandonado o menospreciado. Esa creencia genera el patrón de la autosuficiencia extrema que ya nombramos, y ese patrón crea la soledad que tanto duele. Y a veces hay una creencia más silenciosa pero muy poderosa, la de que el cambio real no es para ti. Que los demás pueden transformarse, que los libros y los consejos son para otros, pero que tú ya eres demasiado mayor, demasiado formado, demasiado definido para cambiar de fondo. Esa creencia es quizás la más limitante de todas, porque actúa antes de que intentes nada. Cierra la puerta antes de que llegues a ella. Las creencias se formaron en algún momento de la vida, generalmente muy temprano, cuando el mundo era grande e incomprensible y necesitabas reglas para orientarte. En ese momento, esas creencias fueron útiles. Te protegieron. Te ayudaron a sobrevivir y a funcionar. Pero muchas de ellas ya no corresponden a quien eres hoy ni a lo que necesitas ahora. Cuestionar una creencia no significa atacarla. Significa preguntarle si todavía sirve. Significa explorar si hay otra manera de ver esa misma situación. Significa abrirte a la posibilidad de que lo que tomaste como verdad absoluta es, en realidad, una interpretación que puedes revisar. Cuando una creencia limitante se examina, pierde su automaticidad. Ya no opera en el fondo sin que lo sepas. Empiezas a verla cuando aparece. Y al verla, tienes la opción de elegir diferente. Pero hay algo que complica ese proceso, algo que Aries conoce muy bien aunque rara vez lo nombra así, la resistencia al cambio. Tip 7. Cuando el problema real es la resistencia al cambio. Es posible que hayas llegado hasta este punto pensando que Aries no tiene problema con el cambio. Al contrario, la energía de Aries suele asociarse con la iniciativa, con el movimiento, con el arranque. Y en cierto nivel, eso es completamente cierto. Aries puede empezar cosas con una energía que pocos tienen. El fuego del comienzo es genuino y poderoso. Pero hay un tipo de cambio que es diferente. No el cambio externo, no el cambio de trabajo, de lugar, de relación, de proyecto. Ese tipo de cambio Aries lo puede hacer con relativa facilidad.
El cambio difícil, el que genera resistencia real aunque no se admita abiertamente, es el cambio interno. El cambio de una creencia que ha sido el centro de la identidad. El cambio de un patrón que aunque genera sufrimiento, también genera una sensación conocida, familiar, segura en su propia forma de ser predecible. La resistencia al cambio interno no es cobardía. Es neurología. El cerebro está diseñado para mantener lo conocido. Lo conocido, aunque sea doloroso, consume menos energía que lo nuevo. Y después de décadas funcionando de cierta manera, el cuerpo, la mente y las emociones tienen una inercia que no se mueve fácilmente. Esa inercia es normal. Es humana. Pero también puede ser el obstáculo más grande en el camino hacia lo que realmente quieres. La resistencia al cambio en Aries a veces se disfraza de pragmatismo. Eso está muy bien en teoría, pero en la práctica las cosas son así. O de experiencia, he vivido mucho y sé cómo funciona esto. O de orgullo, yo no necesito cambiar, son los demás los que tienen el problema. Cada una de esas frases puede tener algo de verdad. Pero también puede ser la resistencia protegiéndose a sí misma con argumentos razonables. El cambio interno no requiere que abandones quién eres. No te pide que te conviertas en alguien diferente. Te pide que te conviertas en una versión más libre de quien ya eres. Que sueltes las capas que te pesan, que ya no te sirven, que ya cumplieron su función. Como el árbol en otoño que suelta las hojas para poder florecer de nuevo en primavera. Soltar no es perder. Es prepararse para algo nuevo. Y la resistencia disminuye cuando hay claridad. Cuando entiendes exactamente qué es lo que estás cambiando y por qué. Cuando no es un cambio impuesto desde afuera, sino una elección que nace desde adentro. Cuando el cambio tiene dirección, tiene estructura, tiene sentido. Eso es lo que transforma la resistencia en movimiento real. Pero para que ese movimiento sea posible, primero necesitas ver algo con una claridad que quizás no has tenido hasta ahora. Y eso es exactamente lo que viene en el siguiente punto. Tip 8. Lo que Aries necesita ver con claridad ahora. Hay un momento en la vida de toda persona en que la claridad llega de golpe. No como un rayo que asusta, sino como la luz del amanecer que va iluminando todo despacio, hasta que de pronto puedes ver lo que antes estaba en la oscuridad. Ese momento puede ser este. Lo que Aries necesita ver con claridad ahora no es un nuevo problema. Es la conexión entre todo lo que ya existe. La conexión entre el patrón que se repite y la creencia que lo sostiene. La conexión entre la emoción no procesada y la historia que se cuenta. La conexión entre el síntoma visible y la raíz invisible. Cuando esas conexiones se vuelven claras, todo el mapa cambia. Ya no estás frente a problemas separados. Estás frente a un sistema. Y los sistemas, una vez comprendidos, pueden cambiarse. Lo que también necesitas ver es que el tiempo no resuelve esto solo. Los años pasan. Las circunstancias cambian. Pero los patrones internos permanecen hasta que se abordan directamente. No es cuestión de esperar a que la vida mejore sola. Es cuestión de tomar la decisión de ir a la raíz, de manera intencional, con las herramientas adecuadas, en el momento correcto. Y ese momento, para ti, es ahora. También necesitas ver que tu edad, tu historia, tu experiencia, no son obstáculos para el cambio. Son ventajas. Llevas décadas de sabiduría acumulada. Llevas una comprensión de la vida que solo se adquiere viviéndola. Eso no te hace demasiado viejo para transformarte. Te hace perfectamente equipado para hacerlo de una manera profunda y duradera. La semilla que cae en tierra trabajada crece más fuerte que la que cae en tierra nueva. Y necesitas ver que no tienes que hacer esto solo. La autosuficiencia que tanto has practicado es una virtud. Pero incluso el árbol más fuerte necesita tierra, agua, luz. Necesita el ecosistema que lo rodea. Pedir apoyo, usar una estructura, apoyarte en una guía, no te hace más débil. Te hace más inteligente en el uso de tu energía. Algunas personas solo observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro y paso a paso alineado con tu signo. Esto no es sobre esperar, es sobre moverse. Tip 9. Cómo cambia todo cuando identificas la raíz verdadera.
Hay algo que ocurre cuando por fin encuentras la raíz de un problema que llevas tiempo cargando. Es difícil de describir con precisión, pero quienes lo han vivido lo reconocen de inmediato. Es una mezcla de alivio y de sorpresa. Alivio porque finalmente tiene sentido. Sorpresa porque la raíz estaba más cerca de lo que pensabas, y al mismo tiempo más profunda de lo que imaginabas. Cuando identificas la raíz verdadera, el problema deja de tener el mismo peso. No desaparece de inmediato, pero cambia de naturaleza. Lo que antes parecía una pared infranqueable se convierte en una puerta. Lo que parecía un destino inevitable se convierte en un patrón que puede interrumpirse. Y esa diferencia es enorme, porque cambia la relación que tienes con el problema. Pasas de ser alguien a quien las cosas le pasan a ser alguien que comprende por qué pasan y que puede hacer algo al respecto. Para Aries, este momento de claridad trae consigo una energía particular. Porque cuando la fuerza natural de Aries, esa capacidad de acción y movimiento, se alinea con la dirección correcta, nada la detiene. Ya no es energía dispersa atacando síntomas en todas direcciones. Es energía concentrada, dirigida al origen, trabajando donde realmente importa. Y esa diferencia se siente. Se siente en el cuerpo, en las decisiones, en las conversaciones, en los resultados. También cambia la forma en que te ves a ti mismo. Porque parte del peso que cargas no es solo el problema en sí. Es la historia que te has contado sobre ti mismo alrededor de ese problema. No pude resolver esto. Sigo cometiendo los mismos errores. Algo está mal en mí. Cuando encuentras la raíz, esas historias también cambian. No porque el pasado cambie, sino porque ahora entiendes que no era una falla personal. Era un patrón. Era una creencia heredada. Era una respuesta aprendida. Y lo que se aprendió puede desaprenderse. Lo que se formó puede reformarse. Las relaciones también cambian. Cuando dejas de proyectar el patrón hacia afuera, cuando dejas de buscar en los demás el origen de lo que está pasando dentro, la calidad de los vínculos se transforma. No porque los demás cambien necesariamente, sino porque tú te relacionas desde un lugar diferente. Desde mayor claridad, desde menor reactividad, desde una presencia más plena. Y algo más cambia, algo que quizás es lo más valioso de todo, la confianza en ti mismo. No la confianza superficial que viene de los logros externos. La confianza profunda que viene de saber que puedes comprenderte, que puedes cambiar, que tienes la capacidad de ir a la raíz de lo que sea y trabajarlo. Esa confianza no depende de las circunstancias. Permanece. Todo esto es posible. Ya estaba disponible. Solo faltaba la comprensión necesaria para acceder a ello. Tip 10. La solución que ya estaba disponible todo el tiempo. Hay una paradoja hermosa en este proceso. Después de todo lo que hemos hablado, después de explorar síntomas y raíces, patrones y creencias, emociones no procesadas y resistencias, la conclusión no es que la solución es compleja. La conclusión es exactamente lo contrario. La solución siempre estuvo disponible. Estaba ahí, esperando, mientras buscabas en otro lugar. Como el agua que está justo debajo de la tierra árida, que solo necesita que alguien cabe en el lugar correcto para que fluya. No faltaba la solución. Faltaba saber dónde cavar. Para Aries, la solución no está en hacer más. Está en hacer diferente. No está en más esfuerzo en la misma dirección. Está en redirigir el esfuerzo hacia adentro, hacia el origen, hacia la raíz. Está en detenerse un momento, no para rendirse, sino para alinear. Está en preguntarse no solo qué hago, sino desde dónde lo hago. Porque la misma acción hecha desde el miedo produce un resultado distinto que la misma acción hecha desde la comprensión y la libertad interior. La solución incluye honestidad. La honestidad de mirar los patrones sin defenderse de ellos. La honestidad de reconocer las emociones que se guardaron. La honestidad de cuestionar las creencias que parecían inamovibles. Esa honestidad no es un acto de debilidad. Es el acto más valiente que existe, porque requiere enfrentarse a uno mismo sin escapatoria y sin excusas. La solución también incluye constancia. No la constancia del que se castiga a sí mismo cuando no cumple. La constancia del que sabe a dónde va y vuelve al camino cada vez que se desvía, sin drama, sin juicio,
con la paciencia del río que sabe que llega al mar aunque tenga que rodear muchas piedras en el camino. Y la solución incluye tiempo. No el tiempo de la espera pasiva, sino el tiempo del proceso activo. El tiempo necesario para que las semillas echen raíces. Para que los cambios internos se asienten. Para que la nueva manera de ser se vuelva natural, fluida, automática en el buen sentido. Ese tiempo no es un obstáculo. Es parte de la transformación. Tienes todo lo necesario para esto. La fuerza siempre estuvo. La inteligencia siempre estuvo. La voluntad siempre estuvo. Lo que faltaba era la dirección correcta, la comprensión del mapa, el conocimiento de dónde estaba la raíz. Ahora lo tienes. Y eso cambia todo. Este camino que hemos recorrido juntos hoy no es solo información. Es un espejo. Y los espejos muestran lo que ya existe, no lo que se inventa. Si lo que viste en este espejo resonó contigo, si algo se movió por dentro mientras escuchabas, eso no es coincidencia. Es reconocimiento. Es una parte de ti que ya sabía todo esto y que finalmente encontró las palabras para nombrarlo. Aries lleva dentro una llama que no se apaga. Esa llama ha resistido inviernos largos, noches difíciles, momentos de duda que nadie vio desde afuera. Esa resistencia no fue en vano. Todo lo que viviste, todo lo que cargaste, todo lo que superaste, te construyó. Te dio profundidad. Te dio la textura que tiene quien ha vivido de verdad. Pero ahora llega el momento de algo diferente. No de resistir más, sino de soltar lo que ya no sirve. De dejar caer las hojas que pesan, como el árbol que confía en que la primavera vuelve aunque el otoño duela. La vida tiene ciclos. Y cuando uno termina, no es una pérdida. Es una preparación. Es la tierra haciéndose fértil para lo que viene. Lo que viene para ti puede ser más tranquilo. Más claro. Más alineado con quien realmente eres debajo de todos los patrones, debajo de todas las defensas, debajo de todas las historias que te contaste para sobrevivir. Esa versión de ti no es un ideal inalcanzable. Es lo que queda cuando se suelta lo que no pertenece. No necesitas empezar de cero. Nunca se empieza de cero. Se empieza de aquí, con todo lo que ya sabes, con todo lo que ya eres, con toda la sabiduría que acumulaste. Y se da el siguiente paso. Solo el siguiente. Sin apurarse. Sin miedo. Con la confianza de alguien que finalmente sabe en qué dirección caminar. Los cambios que más importan no hacen ruido al principio. Son silenciosos, internos, casi invisibles. Pero con el tiempo se vuelven la diferencia entre una vida que se siente tuya de verdad y una vida que se vive en automático. Tú mereces la primera. Tienes dos opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien solas, o decidir que los próximos 21 días van a ser diferentes. Si eliges lo segundo, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo está esperándote en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo estás.